¿Sabían que la palabra genia no está en el diccionario? No es que nos importe mucho la Academia de la Lengua Española, pero sí cómo a las mujeres y a las personas no binarias se nos ha excluido de la historia de las tecnologías, las ciencias y el mundo del conocimiento, aunque nosotras siempre hemos insistido. Les damos la bienvenida a Genias Podcast. Les doy la bienvenida a Genias, el podcast de CyberFemLab en el que entrevistamos a expertas de algún campo del conocimiento que comparten en 5 claves todos sus superpoderes. Hoy me acompaña Stephanie Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es feminista y tiene estudios de maestría en Criminología y Derecho Constitucional. Además, es becaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido asesora en el Congreso de la República, consultora a nivel nacional e internacional en materia de mujeres, diversidad sexual, migrantes, niñez e investigación criminal. Ha sido panelista y catedrática invitada en instituciones de justicia. Además, es columnista de El Periódico. ¿Hay algo más que nos quisieras contar? Bienvenida, Stephanie. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Creo que haría falta algo que para mí es muy importante y lo hablábamos detrás del micrófono, es que me considero animalista. Me encantan los animales, pero más allá de que me gustan, creo que debe haber un equilibrio entre los seres humanos y los animales, por lo cual creo que eso me hizo falta de colocar. Animalista es algo con lo que me identifico mucho, aparte feminista. Y siempre además lo preguntamos al final, así que lista, atenta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y como saben, en este podcast desarrollamos en básicamente 5 puntos clave lo que nuestra invitada nos comparte. En esta ocasión sobre derechos humanos, justicia, igualdad, legislación, de todo un poco. Pero antes quisiera preguntarle a Stephanie, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Gracias, qué buena pregunta y también una pregunta difícil entendiendo el contexto del país. Les voy a contar la anécdota porque realmente así fue como sucedió. Estaba yo de carrera media, estaba en diversificado, soy perito contador que nunca ejerció, nunca trabajé nada relacionado en temas de contaduría, etcétera, etcétera, y no me veía haciendo eso en mi vida, me veía haciendo otras cosas. Aunque no soy tan social, a veces soy un poco introvertida, sí creo que la razón de mi existencia va en la huella que puedo dejar, en que después de mí haya un mundo mejor. Y en esas clases de diversificado había una clase que se llamaba Derecho, es en el último año. Y me pusieron a hacer un trabajo sobre qué me gustaría hacer. Y vi, yo no sabía que era el tema de derechos humanos y me recuerdo que en un periódico, porque en ese tiempo no había internet, vi y decía derechos humanos del ambiente, de las mujeres o algo así. Entonces lo vi y dije, ay, ¿qué es eso de derechos humanos? Entonces fui a mi Encarta, porque eso era lo que había en ese tiempo, no había internet, pero Encarta. Y cuando busqué derechos humanos me di cuenta del significado y dije, ay, qué bonito, y eso cómo se trabaja y dónde se trabaja y qué se hace. Y entonces luego de eso, en el trabajo, por cierto, me fue muy bien porque yo dije que quería hacer trabajo de ayudar a las personas, de ayudar a las mujeres, sin saber que eran derechos humanos de las mujeres. Luego me encontré con el feminismo 10 años después. Me di cuenta que a través de las ciencias jurídicas, en el caso de Guatemala, podía hacer esto. Nunca me vi como, y no lo soy, tengo que decirlo también, como una abogada tradicional de un escritorio o el notariado, que es otra rama, digamos, es la otra parte que me podría dedicar casando, divorciando gente, sino yo me quería dedicar más al tema de las ciencias jurídicas y sociales, más a las ciencias sociales. Entonces eso me llevó a estudiar Derecho, pero al final, cuando empiezo la carrera me di cuenta que no es así, que solo llevaba de los 56 cursos, solo llevaba un curso de derechos humanos y no tan eficiente. Tuve la oportunidad luego de trabajar derechos humanos y dije, esto es lo que me quiero dedicar en la vida, y hasta ese momento cuando yo estaba cerrando Pensum y con mi primer trabajo relacionado con derechos humanos por ahí 2009, 2010, dije, esto debe ser.
y luego ahí les contaré cómo descubrí el feminismo. Eso todavía es un paso más adelante, pero eso me vi diciendo. Creo que no me arrepiento del tema de las ciencias sociales. Entiendo que pues seguramente vamos a hablar un poco acerca de esto, de que el contexto y la coyuntura, muchas personas no quieren a los abogados y abogadas con mucha razón. No, hombre, ¿cómo? Y entendemos, digamos, y es un tema que a mí también me interesaría en algún momento trabajar, no tener la oportunidad, pero resignificar el tema de la carrera, porque realmente creo que a la mayoría de mis colegas se les olvida que al final el juramento que realizamos, digamos, más allá que una costumbre o una, digamos, un requisito o algo por el estilo, que el tema que estudiamos la parte de las ciencias sociales y que eso es importante desarrollarla, pero vamos a tener más tiempo para hablarlo, pero así fue como quise estudiar Derecho y sobre todo Derechos Humanos. Y creo que aquí hemos tenido otras invitadas en otras carreras en ciencias, digamos, que se conocen como ciencias exactas, entre comillas, y vemos como una gran disparidad entre hombres y mujeres y la carrera, pero creo que en Derecho, corregime si me equivoco, pero en Derecho como que sí hay tanto hombres como mujeres. Entonces quisiéramos saber cómo, a qué otros desafíos se encuentran las mujeres en la universidad cuando deciden estudiar Derecho. Qué buena pregunta, y creo que nunca me la habían hecho. Yo estaba revisando el año pasado estadísticas y creo que en el tema de Derecho de Universidad San Carlos de Guatemala, que es donde yo egresé, ya el 55% son mujeres. Ese es un dato importante, pero al final la carrera de Derecho, como cualquier otro espacio en esta sociedad guatemalteca que es bastante machista y patriarcal y que hace falta mucho que hacer, no te libras de las brechas de género que hay en todos los espacios. Como el tema del acoso sexual por parte y lo tengo que decir así, por parte de las autoridades, es un tema constante que hay que revisar mucho, y por ahí otras compañeras como el OCAC, que han trabajado como protocolos en la universidad, la desigualdad. Eso estamos hablando a nivel de, digamos, como estudiante de la universidad, ¿verdad? El acoso sexual es un tema que hay que abordarlo como tal. Las oportunidades, por ejemplo, para las mujeres que ya son madres, que tienen como tienen dobles obstáculos para estudiar, y ya en el ejercicio profesional ahí me di cuenta que todavía había muchos retos más, y es que, por ejemplo, y les voy a decir, el derecho o las ramas del derecho son muy amplias, o sea, puede haber derecho mercantil, como derecho agrario, como derechos humanos de las mujeres, o sea, es muy amplia. Y cuando creen que con unos abogado o abogada es como, ay, le puedo preguntar casi que de cualquier cosa, ¿verdad? Mira, ¿y cómo se hace esto? Y les digo, mi especialidad no va por ahí, sino más el derecho humano de las mujeres. Pero en ramas específicas, por ejemplo, el derecho penal, ustedes saben, el derecho penal es cuando alguien incumple o realiza o comete un delito y se activa todo el sistema. Por ejemplo, colegas que tengo que se dedican a esa rama encuentran una gran brecha porque es un mundo de hombres. Es un mundo de hombres todavía, de brechas que hay que romper todavía en algunos espacios. O el derecho corporativo, por ejemplo, que me atrevo a decir que es el más conservador, y vamos a ver cuáles son las respuestas de esto que estoy diciendo, que puede ser muy fuerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el derecho corporativo tiene que ver con un estatus social, muchas veces con cumplir, y lo digo entre comillas, con el rol que te han asignado de familia o en nombre, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho no deja estar atravesado por el machismo y el sistema patriarcal en todas las formas. Y esta es una constante, creo que para todas las mujeres en este país, y tengo que decir que todavía a nivel mundial algunos países han avanzado mucho más, pero que tenemos que hacer el doble esfuerzo en cualquier aspecto. Y esto en derecho es lo mismo, te tienes que ganar casi que el derecho de piso A. Y eso es complejo, y les voy a contar una anécdota acá. Cuando yo trabajaba en el Congreso, y esto no les va a gustar con quienes trabajaba, porque seguramente no voy a decir nombres, pero sabrán qué es que generalmente cuando yo trabajaba ahí, el equipo, yo trabajé en su momento con la diputada Sandra Morán, que me da mucho orgullo decirlo, fui parte de su equipo. Ella sí tenía, pues ella se identifica como una mujer activista, feminista, entonces dijo, el equipo va a estar conformado por mujeres, y qué buena decisión, ¿verdad? Pero cuando yo tenía otra compañera que era mi colega, éramos, digamos, las dos abogadas que realizábamos, luego estaban las compañeras que eran asistentes, secretarias, que hacían otro tipo de trabajo, por ejemplo, con un tema contable, auditoría, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotras nos veían con mi compañera, siempre pensaban que éramos secretarias. Y que no tiene nada que demeritar, porque por supuesto que es un trabajo sumamente importante, pero éramos en su momento éramos dos mujeres y un hombre, un señor como mucho más grande que nosotros, que no sé si podría ser nuestro papá, pero nos lleva ciertos años.
Y entonces cuando aparecíamos los tres, me daba mucha risa porque a él siempre le decían licenciado. Y a nosotras eran como, ay, ustedes son las secretarias de la diputada, y nosotras, no, tuvimos que acuerparnos, es lo que nos toca a las mujeres, acuerparnos y decirme no. Y qué feo, digamos, digo qué feo porque teníamos que hacer valer nuestros títulos, cuando para mí eso nunca ha sido importante, digamos, yo quiero que, digamos, la huella que quiero dejar es como Stephanie Rodríguez, no por el título que tengo. Pero había que ponernos en esa posición porque si no era como, ay, viene licenciada y ustedes son las secretarias, ¿verdad? Y incluso, esa es una. Y la otra que me tocó trabajar en una organización de derechos humanos era que desde muy jovencita en la institución en la organización donde trabajé, me ha tocado que trabajar con funcionarias y funcionarias del sistema de justicia, sobre todo el sistema de justicia penal. Entonces me recuerdo que en ese momento en Chimaltenango, me ha tocado trabajar mucho en Chimaltenango por cuestiones de la vida, íbamos a hacer un proceso de formación con jueces y juezas sobre derechos de las mujeres. Y en ese proceso me recuerdo que como, digamos, trabajar derechos humanos no es fácil y lo vamos a hablar en diferentes formas. Generalmente el financiamiento para hacerlo no es mucho, entonces tienes que hacer varias cosas. A mí me tocaba, cuando hacía el trabajo en otros departamentos, me tocaba básicamente desde dar el curso, levantar el mobiliario, ver que se sirva el almuerzo, entregar la papelería, todo. Y entonces me recuerdo que antes de que llegaran los jueces, pues todo el protocolo, digamos, del tema de la comida, entonces viendo la cafetera, que las champurradas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando los jueces llegaron, me saludaron, ¿verdad? Me saludaron y se apuntaron y se tomaron su café, etcétera, etcétera. Y entonces cuando ya terminé de hacer eso, entonces, me recuerdo que un juez me dijo, mire, y ya venía el licenciado que va a dar el curso. Y yo me le quedé viendo y yo soy la que voy a dar el curso. Usted. Y yo, hasta me recuerdo que me dijo usted y se me quedó viendo. Y creo que es, bueno, no solo, digamos, se quedó sorprendido porque todavía en la lógica de muchas personas es un abogado. Me imagino que las compañeras que son ingenieras, comunicadoras como ustedes u otras más todavía les toca vivir eso. Pero se quedó como, ¿y usted no era la secretaria o asistente? Y yo, no, lo que pasa es que solo soy yo y tengo que hacerlo todo, pero yo les voy a dar el curso. Se quedó asombrado, ¿verdad? Y costó un par de, me recuerdo ese curso, costó un par de sesiones, pues para que me vieran, digamos, lo que era, pues. Pero eso es como de las cosas que todas las mujeres nos enfrentamos en cualquier espacio de la vida, ya sea público, privado, el tema de los estereotipos, que nosotras, esa división sexual del trabajo que hemos hablado desde las feministas, ¿verdad? De que los quehaceres de cuidado para las mujeres y todo el ámbito público para hombres, eso se replica en todos los aspectos. Y esas anécdotas que les digo, a mí me marcaron mucho y creo que esa es la primera vez que las cuento así público, donde van a escuchar muchas personas, porque es lo que nos enfrentamos. Y seguramente que muchas chicas adultas, mujeres adolescentes, les corresponde lo mismo. Si quieren jugar fútbol, eso es para hombres. O, por ejemplo, si quieren ser médicas, no estoy menospreciando, pero el plano es la enfermera y quiero que venga el médico, porque yo he escuchado que hablan esto. Entonces, son cosas que nos tenemos que estar ganando día a día, ¿verdad? Y eso que dentro de los espacios del derecho, digamos, todavía hay espacios más hostiles como tribunales o estar... Bueno, tribunales creo que es como el referente que se me ocurre, que siempre me dijeron como que era de ir a ganarte tu espacio. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con la primera clave, porque ya nos emocionamos. Y esta clave es... Clave 1. A pesar que existe un marco jurídico, la brecha de derechos de las mujeres es muy grande. Bueno, aquí nos gustaría mucho hablar de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, parece mentira en Guatemala, pero no han pasado ni 100 años desde que las mujeres podemos votar, por ejemplo, o al menos poder aspirar a tener los mismos derechos que los hombres. ¿Te animarías a contarnos ahí un poquito de esta... tal vez desde un punto de vista histórico, pero también reciente y actual, de los derechos de las mujeres? Yo puse eso como la clave principal porque, como decías, creo que ni 100 años para el tema del voto a las mujeres, porque primero empezaron las mujeres, solo podían votar las mujeres que sabían leer y escribir, y luego las otras, o sea, y estamos hablando como de los años 40 más o menos, o sea, que no llevamos ni siquiera 100 años sobre este tema. Y es que los derechos humanos y todo muy bonito, y los derechos para todos, justicia, igualdad, etcétera, etcétera, pero digamos, en una concepción, digamos, desde el nacimiento, nosotras no estábamos reflejadas como ciudadanas. Y ahorita me voy a poner un poco legalista, pero cuando uno estudia derechos humanos, por ejemplo, los primeros tratados y convenios internacionales estaban dirigidos hacia los hombres, no para las mujeres. Por decirles algo, ponerle un ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos no se llamaba así. Se llama Declaración, si no estoy mal ahorita, no recuerdo bien, pero se llamaba como Declaración de los Derechos del Hombre.
Imagínense ustedes, estamos hablando de ahí de 1945 y únicamente a los hombres se les veía como ciudadanos de primera categoría. No decir en Guatemala, ¿verdad? Que la brecha aún es muy existente y esto lo voy a relacionar un poco con el último tema que vamos a hablar de legislación, pero a pesar de que ya existe todo un cuerpo jurídico sobre los derechos de las mujeres, estos siguen siendo en el día a día, siguen habiendo una brecha muy grande y por ahí diversas organizaciones, yo creo que está sobreestudiado incluso las grandes brechas que hay en todos los aspectos. La educación, la salud, la justicia, entre otros cosas más, la vivienda, incluso la independencia económica. Entonces, hablar de derechos humanos de las mujeres creo que no nos alcanzaría este tiempo que tenemos, pero todavía, a pesar de que existe esta normativa jurídica, todavía hay un gran trabajo que hacer para que sean plenamente ejercidos por las mujeres. O sea, y eso es un tema que generalmente yo soy impopular con mis colegas que son un poco más tradicionales, es que sí, los derechos humanos para las mujeres ya están establecidos, sí, pero eso es lo que dice la norma, pero al final en la implementación, en el ejercicio de las mismas, todavía hay una brecha muy grande. Si no veamos, por ejemplo, los diferentes estudios sobre desarrollo humano, o sea, vemos las brechas. Yo vengo de una reunión donde estoy viendo que las niñas tienen acceso un 25 hasta 30% menos educación que los niños. Así queremos verlo como problemas de origen. Entonces, más allá de que exista una normativa jurídica, debe haber todo un sistema que funcione para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Y eso significa, por eso amarré esos temas, en tener políticas públicas, leyes, presupuesto, porque si yo conozco un poco la administración pública, si alguien te dice, mire, es que aquí en esta ley se establecen los derechos de las mujeres, pero si no les dejas presupuesto, no les dejas políticas, estos jamás se van a dar, y entonces solo el discurso de sí están, pero no son ejercidos. Pues de hecho, justo para pasar a la segunda clave, era abordar este tema de que una cosa es el marco de derechos, digamos, porque por ejemplo ahora hablabas de la educación, que una cosa es el acceso y luego es ya las niñas dentro del sistema educativo y qué diferenciación hay. Y luego también tiene que ver del otro lado, digamos, aunque tú nos explicarás mejor, con el acceso a la justicia, ¿verdad? Clave 2. El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres. Este punto del acceso a la justicia es bien álgido porque a muchas de nosotras nos ha tocado enfrentarnos o conocemos a alguien que se ha dado contra una pared al momento de buscar justicia. Más allá del marco de derechos. ¿Qué desafíos tenemos las mujeres en este sentido? Es una buena pregunta, compleja de responder, porque al igual que otros derechos, hay que hablar que el acceso a la justicia es un derecho de las mujeres, que así está establecido en las leyes nacionales, en convenios internacionales, pero más allá de que esté establecido, tienen que ser ejercido por las mujeres. Creo que los retos del sistema son integrales, son muchos y son complejos en una sociedad tan desigual como la de Guatemala. No puedes hablar de un pleno derecho al acceso a la justicia mientras haya desnutrición. Y la gente a veces dirá, ¿y cómo qué relación tiene? Pero es así. No puedes hablar, digamos, de algunas soluciones para unos temas mientras otros problemas no se resuelven de origen, como es el tema de la desnutrición, de la falta de educación, etcétera, etcétera. Pero en el tema del acceso a la justicia, creo que a las mujeres nos pega mucho más duro. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años, el segundo delito más denunciado ha sido el de violencia contra la mujer en sus diferentes formas, que hay diferentes tipos de violencia. Eso ya te dice algo. Ese indicador ya te tiene que decir si es tu segundo delito más denunciado y más o menos hay un promedio entre 40,000 y 50,000 denuncias, es que algo está pasando en la sociedad. Lo tendrías que ver como un problema de la sociedad integral. Que sí, el sistema de justicia tiene, digamos, parte de la solución, sí, pero esto debe tener una solución mucho más fuerte, mucho más integral, mejor dicho. Bueno, ese es un dato. Lo otro es que Guatemala en 2009 y 2010 tuvo un avance, pero que lastimosamente se detuvo en los últimos años, es tener leyes específicas. La ley contra violencia sexual, explotación y trata de personas y la ley contra el femicidio. Digamos, esos dieron un marco para crear tipos penales o delitos de mejor forma, y está bien. Entonces, pero con esas leyes que a mí me siguen pareciendo que son muy buenas, que habría que dar una revisada, pero en general son muy buenas,
Lo que falla es la implementación o el seguimiento a la misma, porque una ley por sí misma puede ser una ley vigente, digamos una ley que se encuentre vigente pero que no se aplique. Y en el caso de estas leyes, pues te establecen que el Ministerio Público tiene que tener fiscalías especializadas, que el organismo judicial, tribunales especializados, que la defensa pública, que INASIF, que la policía. Pero en los últimos años, con esta crisis que hemos tenido, digamos, esta crisis de institucionalidad, que todas y todas sabemos lo que está pasando, digamos, la poca democracia, la vulneración del Estado de Derecho, los corruptos y corruptas que no dan tregua, todo esto afecta al sistema de justicia. O sea, ver lo que pasa con el Ministerio Público alrededor, no podemos dejar pensar en esto, porque todos los recursos están como enfocados a eso. Revisando las estadísticas, y les digo, trabajando con funcionarios de justicia, incluso trabajando con mismas víctimas, hay, para hacerlo más corto, una serie de retos. Lo primero es que, si bien estas leyes son buenas, es necesario que la justicia llegue a la gente. Incluso hay una brecha enorme, donde las mujeres, por ejemplo, para ir a presentar una denuncia porque su agresor vive con el agresor, que es su pareja, y le pegó, tiene que caminar, por ejemplo, en algún departamento se tiene que mover 2 horas para hacerlo. Eso ya es un problema en la justicia, un problema de acceso a la justicia, porque las mujeres no van a ir. Si a eso le sumamos otros factores que hay externos como la pobreza, desigualdad, cuando Guatemala o las mujeres viven en una condición económica menor que los hombres y mucha gente vive con menos de $1 al día, ¿qué incentivo va a ir a poner a gastarse lo que no tiene para comer a sus hijos, por ejemplo? Y lo digo porque yo lo he trabajado eso y sé que es la realidad. Eso podría ser el tema de acceso. Lo otro, si lo queremos ver, es el tema de la especialidad de las instituciones. Los funcionarios y funcionarias públicas no son ajenos al sistema machista y patriarcal. Muchas veces ese pensamiento que tienen como personas individuales lo trasladan a sus funciones. Y esto no debería ser así, porque no solo es ilegal, sino es antiético. Pero con el tema de violencia contra las mujeres, yo este ejemplo lo vengo poniendo desde hace 10 años. Cuando a alguien le roban un teléfono, a cualquier persona, digámosle a una mujer, nos roban el teléfono y pues nadie pone en duda de que te robaron el teléfono. Te lo robaron, ¿verdad? Pero cuando una mujer llega a poner una denuncia por violencia, hay un cuestionamiento. Y me he dado cuenta, no podría cuantificarlo, pero sí es como, todavía existe esa duda de qué hizo ella o será que no está exagerando, que es como la más común que me ha tocado. Esas son algunas de las brechas que encuentran las mujeres. Todavía eso que tienen que estar contando muchas veces sus relatos, o que el funcionario te crea que sí te violentaron. Esa es una. Lo otro, les decía, la falta de formación y especialidad, porque abordar violencia contra mujer en el sistema de justicia necesita tener una mirada específica, y muchos de los funcionarios y funcionarios no lo tienen, y el debilitamiento de las instituciones. Y como un problema de origen, para no alargarme más sobre esto, es que mientras siga habiendo una sociedad que promueva el machismo, el sexismo, el sistema patriarcal, van a existir ese número de denuncias. O sea, en sociedades más igualitarias, donde funcionan los derechos humanos básicos, por decirlo así, que esa categoría no existe, o primarios, o sea, no sucede lo otro. Entonces creo que hay muchos retos, pero sobre todo el tema de culpabilizar a las mujeres es una constante en el sistema de justicia. Stephanie, siempre en este punto de la justicia yo tengo una duda, y de hecho creo que tú ya lo empezabas a abordar. Hay algunas violencias que son muy sutiles. De hecho, yo misma he acompañado a compañeras a quienes prácticamente las convencen de no presentar una denuncia porque no llevan golpes, por ejemplo, físicos. Y hay otro tipo de violencias hacia las mujeres que muchas veces ni siquiera se denuncian. Por ejemplo, la violencia en línea, cuestiones muy sutiles como... Muy sutiles y al mismo tiempo muy explícitas. Me recuerdo que a una amiga le enviaban mensajes, una expareja, vía Facebook, con GIFs, pero eran GIFs, por ejemplo, de un niño con una pistola que le apuntaba, que ella me decía como, mira, claramente es una amenaza, pero no me siento de ir a poner una denuncia para decir que me están mandando unos GIFs con un niño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podrían abordar todas estas violencias que ya hasta me arrepentí de decirles sutiles? Digamos, este es otro tipo de violencias que no son visibles o que no son un golpe, ¿verdad? O que posiblemente las evidencias son muy pocas, pero que nos afectan de muchas formas a las mujeres. Bueno, yo aparte que
generalmente cuando explico algo, y no porque quiera explicarlo así, sino creo que me gusta explicar como orígenes y otras cuestiones más, pero sí, generalmente lo que dices y el tema de las diferentes violencias es un tema muy complejo que debe ser abordado desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas. A lo largo del trabajo que he hecho, pero sobre todo en los últimos años, han salido dos cosas que me parecen importantes. Uno es que con todo el tema de las redes sociales, tecnología, internet y todo esto, han salido otros tipos de violencias como el mobbing, el acoso cibernético, entre otras cosas más, que tienen el mismo impacto que la violencia física, digamos, o que la violencia sexual. Y eso, por ejemplo, nosotros como sociedad y desde el punto de vista legal, digámoslo así, todavía estamos de forma primaria en esto, mientras otros países han tenido la necesidad de ir avanzando en legislar este tipo de cuestiones. Dices, por ejemplo, algo que a mí me pasó durante la pandemia es que varias chicas, lo primero fue con una chica que es hija de una amiga, me habló porque en el marco de la confianza y con consentimiento, que eso es un tema muy importante, le había mandado unas fotos al novio y el novio las había circulado a otras personas. Eso es muy... Durante la pandemia fueron como 4 o 5 chicas que yo atendí, digamos, porque la pandemia nos hizo encerrarnos y otras dinámicas sociales. Pero la sociedad todavía no está preparada para ver esto como forma de violencia. Todavía existen todos esos estereotipos que nos acarrean las mujeres durante toda nuestra vida, de que pues si las compartió y alguien más compartió, pues culpa de ella por andarlas compartiendo, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro es el tema de la violencia psicológica. Miren, de las 4 grandes violencias que hay, que está la psicológica, la económica, la física y la sexual, y la que lleva todas, digamos, la violencia psicológica es la que más, digámoslo así, yo no soy experta en esto, pero mis amigas psicólogas que trabajan en esto, pues lo hemos hablado, es la que más daños causa, más impacto tiene y es la que es más difícil de superar por las cuestiones que ya sabemos, ¿verdad? La violencia física de alguna forma se cura con el tiempo, pero la psicológica, alguien puede vivir 50 años con un agresor que la violentó toda su vida de forma psicológica y hasta que no, y también me pasó de un caso, hasta que el señor no falleció, no se dio cuenta que era víctima, pero todos los maltratos que le hicieron durante su vida pensaba que era parte del matrimonio y pues así era él, ¿verdad? Parte hasta del amor, se cree. Parte del amor, ¿verdad? Entonces, la violencia psicológica es generalmente donde hay más cuestionamiento. Porque si tú le preguntas a alguien qué es violencia, te dice, ay, es que le pega moretones, aruños, etcétera, etcétera. Pero la violencia psicológica tiene profundas causas y profundos efectos que no, como personas comunes y corrientes, no podemos ver, que es necesario que esta persona aborde a un especialista, una especialista para que pueda determinar esto. Entonces, eso es uno. Y lo otro, les decía, es el tema de la violencia cibernética. Eso es el tema de las imágenes, el contacto como tal. Y tal vez esta no la abordaste, pero me parece que es importante y que también no lo hemos abordado como sociedad, es el acoso sexual, el acoso callejero y el acoso laboral. Son 3 formas de violencia totalmente invisibilizadas, normalizadas, donde la gente lo ve normal en la calle, o donde los piropos creen que son buenos, ¿verdad? Y que no es acoso. Entonces, creo que debemos discutir más como sociedad. Tengo claro que esto, si bien es necesario la regulación legal y por ahí se ha hecho un trabajo interesante en los últimos años, pero es que es un tema que nos compete como sociedad. Y hablarlo para mí es de la prevención y sobre todo desde la educación. De la educación no sexista, de romper estos, si no lo queremos ver desde el feminismo, pero romper esta parte tradicional de los hombres tienen que cortejar a las mujeres, por decirlo eso, o los hombres tienen que ser fuertes y valientes. O sea, necesitamos trabajarlo desde la educación, desde una forma de prevención profunda, porque yo el año pasado tuve la oportunidad de colaborar para realizar una iniciativa de ley sobre el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso callejero, y todavía hay un desconocimiento grande, no solo la parte conceptual, sino todo lo que implica. Y en otros países han avanzado mucho en el tema de prevención, de tener lugares seguros, de apostarle a la educación, a las universidades, incluirlo como parte de su pensum, a los niños en edad de escolaridad, educarlos de una forma no sexista. O sea, son cosas que hay que tomarlas de forma integral, ¿verdad? Y además que es tan común, tan normalizado y tan exageradamente impune, ¿verdad? Porque definitivamente no puede ser tanto desde el castigo como desde la prevención, efectivamente, y desde la integralidad. Clave 3. Hablar de feminismos debería ser una constante. Y aquí lo que quisiéramos es ya unir
todo el tema de los feminismos. A mí personalmente me parece en un contexto como Guatemala bien difícil de hablar de marco jurídico y de justicia y al mismo tiempo de feminismos en una misma conversación, porque pareciera que estamos lejos de que siquiera se pueda tener un enfoque de género, no hablemos ya feminista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú en este contexto qué tan lejos están unos términos de los otros? Creo que es la pregunta más difícil ahorita que has hecho, ¿verdad? Hablar de feminismo en Guatemala es un reto. Por no ponerme negativa, porque no creo que se pueda hacer, pero no hemos hablado como sociedad ni siquiera de igualdad de género. Menos de equidad, ¿no? De género. Creo que, estamos en el momento preciso para hablar de las condiciones como tal. Creo que no nos debería dar miedo, aunque tengo que decir, y lo voy a decir aquí, que en ciertos espacios, ahorita que presentaste mi biografía, que pusiste feminista, no lo pongo en todos. A ese punto, pues, porque, bueno, yo como soy abogada particular, entonces ando haciendo varias cosas a la vez, entonces yo sé dónde catalogarme como abogada feminista y en qué otros espacios no, porque yo sé el rechazo que va a causar. Y tampoco puedo darme el lujo de estar despreciando ciertos espacios profesionales por esto. Pero creo que no debería ser normal o quitarlo, sino, hablar de feminismos debería ser una constante, porque al final el feminismo es político. Y toda persona tiene el derecho de asumir su posición política desde como quiera y le convenga. Y eso es el feminismo si lo queremos ver. Entonces no tendríamos por qué decir, mejor no hablamos de feminismo e igualdad de género, pero créanme que es bien complejo, lo deberíamos de hacer. Y la experiencia que yo tengo, ya en hablar de las instituciones públicas del Estado, hay mucho camino que recorrer, porque incluso ustedes han visto con todo este movimiento antiderechos que ha sido muy fuerte, incluso hablar de igualdad de género todavía sigue siendo un problema para que no te aprueben una ley o una política pública. En ese nivel estamos. Y espero con los últimos acontecimientos que están pasando en Guatemala, donde de alguna forma se ve como otro tipo de progresismo, de aires, que tengamos la posibilidad de hablar de esto. No podemos seguir las feministas de alguna forma bajo, detrás de la puerta, sabiendo, con cautela, con miedo, porque al final es una posición política que lo que queremos es igualdad para toda la sociedad y para nosotras, no menos derechos, no más derechos, no privilegios, pero todavía es muy complicado hablarlo en ciertos espacios, sobre todo estatales, porque para mí el Estado, cuando hablo del Estado, las instituciones, mejor dicho, son un reflejo de la sociedad que tenemos, y nosotros tenemos una sociedad conservadora, pero todavía es más grave que con una doble moralidad, ¿verdad? Me da mucha curiosidad saber cuál fue tu camino en el feminismo y si crees que siendo una profesional feminista, independientemente de si es algo público o no, si lo dices o no, crees que siendo una profesional feminista puedes tener una incidencia diferente, en tu trabajo profesional. Lo voy a decir con humildad, pero creo que sí. Creo que eso ha sido como la parte que me ha ayudado de conseguir algunas cosas que estoy muy contenta, de apoyar en este aspecto. Creo que si no tuviera esa mirada feminista, no lo haría de esta forma. Para mí el feminismo ha sido transversal, no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. En tratar de tener una sociedad más justa, con igualdad de derechos para todas y todos. Más allá, de toda de la teoría feminista y la parte más académica, que es sumamente importante para mí, pero eso cómo lo transformamos en el impacto profesional que pueda tener, en espacios en donde por ejemplo, milito en algunos y trabajo en otros. Creo que no hubiera sido posible si no tener este ojo crítico del feminismo. Creo que las feministas sabemos después del feminismo no puedes ver un paso atrás, no vuelves a ver con la misma óptica el mundo. Y sí, en las actividades, como les digo, no solo profesionales, sino de activismo, que me muevo un poquito más en el activismo académico, creo que sería imposible no hacerlos. Y es una parte que me siento orgullosa. Ojalá que los espacios se abran. Les digo, lamentablemente todavía algunos son muy cerrados y es como, es que ya vienen, creo que a ustedes les ha pasado y las chicas que nos escuchen, es que es feminista, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le gustan los problemas y discutir? Porque siempre nos han querido, por ejemplo, calladas, ¿verdad? Y sin opiniones y sin tener una visión más integral de la vida, de las formas de la sociedad, etcétera. Entonces, todavía hay un trabajo mucho que recorrer y ojalá que las nuevas generaciones, a mí me alegra mucho ver chicas de 17, de 20 años como muy, muy claras en lo que quieren y saber en dónde están.
Y ojalá hubiera tenido yo esa claridad. A mí el feminismo tocó mi vida por ahí al final de los 20. Ojalá que lo hubiera tenido años anteriores. Creo que hubiera cambiado muchas cosas, incluso hasta de violencias que vives. Lo que dices, violencias simbólicas, que no hay que minimizarlas, pero seguramente que hubiera sido de otra forma. Y ya nos estamos moviendo para la cuarta clave, así que ya vamos a empezar a hablar del futuro. Clave 4. Como sociedad no podemos escondernos. Hablemos de igualdad, de equidad y de feminismos. Tengo muchas dudas respecto de la igualdad, además de cuántos años, pero ¿qué nos hace falta o qué medidas se podrían tomar? Y también me da mucha curiosidad si tú crees en las famosas cuotas o políticas de paridad. La primera pregunta compleja, ¿verdad? ¿De cuántos años? Mira, no sé para la respuesta, pero creo yo, las compañeras que llevan años, desde las 70 y 80, pidiendo reivindicación, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, el derecho a trabajar fuera de casa, creo que son pioneras y ya hicieron un camino para que las que estemos aquí a poder tener algunos avances. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde como sociedad no podemos escondernos, o sea, no podemos vivir en esas tinieblas que nos quieren tener en no hablar de igualdad, de equidad, incluso de feminismo. Creo que hay un precedente y creo que lo vimos ahorita con las elecciones. Voy a poner ese ejemplo. Cómo es que con discursos antiderechos, discursos de odio, de que la mujer a su casa, de la destrucción de las familias, de otros temas más, y no ganó ese discurso. Eso yo tengo una esperanza de que con esto también se vuelve un punto de inflexión a no tener esos discursos conservadurismos que son contrarios a lo que queremos las feministas, que es la igualdad para todas y todos. No más derechos que los hombres, no ser las jefes de los hombres, como mucho se habla, digamos, de forma coloquial en la sociedad. Entonces, a mí me parece que en este momento coyuntural que estamos, me alegra mucho que ese discurso conservador no gane, y creo que lo deberíamos de aprovechar para hablar de igualdad en todos los espacios, en todos los derechos. No queremos más, no queremos menos, pero que efectivamente también a la par de ese discurso sí vengan un trabajo, digamos, desde el gobierno, desde la misma sociedad, donde se lleve al final a implementar la igualdad. ¿Y por qué lo digo implementarlo? Es muy técnico, me dicen que pareciera un tema como muy que me dijeron como muy tecnicismo implementar la igualdad, pero es que al final, si no lo haces a través de políticas públicas que le conciernen al gobierno, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, la igualdad no es más allá que un discurso y un artículo de la Declaración Universal y de la Constitución, no, es como, bueno, si las niñas no están yendo al sistema escolar, ¿qué programas implementamos para que las niñas tengan acceso a la educación? Punto. Si la justicia no está llegando a las mujeres, ¿qué vamos a hacer para que las mujeres tengan la posibilidad de denunciar? O, por ejemplo, si las mujeres tengan un desarrollo económico autónomo, ¿qué vamos a hacer para hacer esto? Entonces, para mí eso es, creo que voy a cambiar el término implementar, pero es hacer valer el ejercicio en la práctica, porque si no nos quedamos en discurso. Entonces, creo que debemos avanzar sobre esto. Y pleno siglo XXI, a mí todavía me causa mucha extrañez que no podamos, por ejemplo, hablar de derechos sexuales y reproductivos, que es un tema transversal para todas las personas. Entonces, ojalá que podamos hablar de eso, sobre autonomía de las mujeres en todos los aspectos, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre su bolsillo, sobre otros temas. Entonces, creo yo que estamos en un punto de inflexión donde no podemos volver hacia atrás a perder lo que hemos conseguido, pero también necesitamos dar un paso adelante. No es suficiente con lo que tenemos. Eso me queda claro que no es suficiente. Que de hecho en los últimos años no solo, o sea, prácticamente hablar de derechos sexuales y reproductivos, incluso la palabra género, más allá de que no se hable, para mí ya llegó a un punto de censura, ¿verdad? Es como que fuera una mala palabra. Claro. De hecho, ¿cómo funciona eso de que si necesitamos políticas públicas y acciones afirmativas concretas? Y muchas veces nos tratan de locas o de desiguales, claro, cuando al revés sí ha sido así, ¿verdad? Por ejemplo, esta política por la vida de la familia, sí nos han tratado y nos han impuesto pues estos criterios, pero cuando lo hablamos al revés pareciera como que estuviéramos equivocadas, ¿y no? Y de hecho vamos a ir ya a la quinta clave porque tiene todo que ver con esto.
Clave 5. Hay que apostarle a la educación para los proyectos de vida de las niñas. Y bueno, cuando hablamos de políticas públicas, desde mi punto de vista, y tú me dirás, hablamos de propuestas, ¿verdad? ¿Crees que es posible legislar? Ese es otro tema diferente, yo sé, y tener políticas públicas para las mujeres. ¿Cuáles crees que son las prioritarias o por dónde se debería de empezar? Mira, no te puedo decir que hay unas en este país donde ver el desarrollo humano que estamos tan mal, voy a decirlo, no me gusta esta palabra, pero no hay otra forma de escribirlo, donde los índices de desarrollo humano son terribles en este país. Creo que todo es urgente. No creo que una cosa sea más importante que otra, pero sí tengo claro que, por ejemplo, programas y políticas contra el hambre, que afectan más a las niñas y a las mujeres, deben ser una medida urgente. De educación, el sistema de educación en Guatemala está pasando por una crisis y creo que está en su peor momento. Que las niñas puedan tener acceso a educación de calidad es fundamental para desarrollar su proyecto de vida. Entonces creo que, a pesar de que yo no me muevo en esos ámbitos de la educación y de la nutrición, entre otras cosas más, pero ¿cómo le puedes pedir el desarrollo de una niña mientras tenga su estómago vacío y esté fuera del sistema escolar? O sea, no podríamos hablar de ningún, para mí, otro derecho si eso está pasando. O sea, ya hablar de autonomía de sus cuerpos, del proyecto de vida, no lo va a hacer. Con una niña que vive en situación de pobreza, con el estómago vacío y fuera del sistema escolar, básicamente está condenado a repetir ese ciclo y vivir en pobreza. Entonces, esas son las medidas que deben de ser urgentes. Y yo lo veo por momentos, ¿verdad? Porque los países que han ido desarrollando lo han ido haciendo por momentos, por bloques, o algo, digamos, en ese aspecto. Pero hay que apostarle a esto. Para mí la educación es fundamental para los proyectos de vida de las niñas. Y lo digo porque para mí, pues yo vengo de una familia, digamos, de escasos recursos, donde mis papás únicamente estudiaron primaria, y yo tengo, por mí misma, tengo que decirlo, que si no hubiera tenido acceso a la educación, y ya después a la educación superior, que eso ya todavía es un privilegio más grande en este país, es un privilegio cuando debería ser un derecho, no podría haber construido yo un proyecto de vida. Entonces yo le apuesto muchísimo a la educación, pero les decía, no puedes pedirle a una niña que llegue al sistema escolar cuando su familia vive en pobreza extrema y llega con el estómago vacío. Entonces no puede. Entonces creo que las medidas urgentes es el tema de la educación, de la pobreza, que al final es un círculo, la nutrición, y creo que si empezamos por eso, por el tema de la niñez, de las infancias, creo que vamos a tener un mejor futuro, pero no podemos hablar de otros derechos. Por supuesto que desde mi perspectiva el acceso a la justicia debe ser trabajado desde ya también, o sea, no podemos tener esos niveles de impunidad tan altos. Hoy en la mañana, que estaba en una reunión de trabajo, estaba viendo que la mayoría de casos de violencia contra la mujer quedan en impunidad. Menos del 5% llegan a tener una resolución favorable a la víctima. Y eso también te dice mucho. Entonces, creo que hay muchas cosas que trabajar, pero tengo entendido que esos problemas son los que hay que erradicarlos sí o sí. Ahora que te escuchaba, me di cuenta que te escabulliste de la pregunta sobre las cuotas y la paridad. Se me olvidó, perdón. Y bueno, ¿por qué tienen que ver? No sé si, bueno, desde mi punto de vista sí, aunque por ejemplo yo le he escuchado a alguien como Sandra Morán decir que no solamente qué mujeres llegan a los puestos de poder, o sea, no solamente que lleguen, ¿verdad? Sino que qué mujeres son las que llegan. Hablando de la participación, ¿no? De las mujeres que se animan a estar en esos y que logran estar en esos puestos de poder. ¿Crees que eso hace un cambio precisamente para implementar estas políticas o en el caso del Ejecutivo o para legislar en el caso del Congreso? Soy fiel creyente. Bueno, lo primero es, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Es que no tuviéramos cuota y que hubiera una representación igual de mujeres y hombres, si lo queremos ver en temas numéricos. De forma natural, digamos. De forma natural, digamos, que fluye, que fuera de los 13 ministerios, 7 fueran mujeres, del Congreso, 160 diputados, fueran 80 mujeres, que en el sector privado también fuera dirigido por mujeres y cualquier otro espacio, no importa. Pero en las condiciones que está el país, eso no va a suceder de forma natural. No va a suceder. No estoy siendo de mal agüero, si las condiciones no van para eso.
Entonces hay que empezar. Las cuotas es, digamos, para iniciar, es un principio para llegar a esa igualdad natural que queremos, que hay que construirlo bajo otros aspectos. Entonces a mí me parece que las cuotas son importantes, tal en el sentido como estamos. Por ejemplo, Guatemala y no me recuerdo si es Nicaragua, Cuba son los únicos países que no tienen una ley paritaria o de cuotas, por ejemplo, para representación en el Congreso, no las hay. Y aquí ha sido, porque les digo, yo he trabajado en estos temas los últimos años, muy cercana sobre todo al legislativo, y ha sido una discusión donde no se ha aprobado ninguno de los 2 o 3 proyectos que ha habido, donde los mismos diputados que son los encargados de aprobarlo dicen, pero ¿para qué lo quieren? Si las mujeres tienen la libertad de hacerlo, pero el Estado no les genera las condiciones, entonces son discursos vacíos. Pero al final eso demuestra mucho ese sexismo y ese machismo interiorizado, donde es necesario este tipo de cuotas, hasta que se haya dado de forma natural, y creo que la mayoría de países han iniciado de esta forma. O lo que hablábamos al principio, que llegan a un contexto o a un espacio súper hostil, y además que es difícil mantenerse, y me imagino yo que también a un momento de mucha soledad, porque no hay muchísimas mujeres. Por ejemplo, recientemente los resultados de alcaldesas son menos de 20. Pocas, sí, en comparación de los hombres, ¿verdad? Entonces también luego de la cantidad viene la calidad también en ese espacio. Llegamos ya al final de estas 5 claves con Stephanie Rodríguez, pero también quisiéramos conocerte un poquito más, y por eso preparamos un set de preguntas rápidas. Así que vamos a poner el cronómetro. ¿Estás lista, Stephanie? ¿Estás lista? Sí, dijo que sí con la mano. Ok, vamos a empezar. ¿Qué escritoras feministas nos recomendarías? Empecemos por, no sé si es la más grande, pero la pionera, Simone de Beauvoir, para entender el feminismo. Por ahí también Marcela Lagarde, que para mí han sido referentes. Estoy hablando de las que para mí han sido referentes, porque en los últimos 30 o 20 años una cantidad de escritoras feministas de diferentes ámbitos, desde la literatura, desde las ciencias, desde la sociología, que han escrito, pero creo que no podemos estar sin doña Simone de Beauvoir, Marcela Lagarde. Por ahí hay otras en temas de literatura, como me gusta Marcela Serrano, como algo más ligerito, pero yo creo que para entender el tema del feminismo y de las desigualdades, creo que podríamos empezar por ellas. Sí, creo que nos dan una óptica bastante amplia sobre los derechos humanos, la desigualdad. A mí Marcela Lagarde me gusta mucho, digamos, por el contexto latinoamericano, por los aportes que ha dado en el tema de justicia. Fue la primera que acuñó el término femicidio, feminicidio. Entonces creo que son como elementos, son como autoras claves para entender o para adentrarse en el mundo de los derechos de las mujeres. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Soy muy inquieta, me gusta, no te puedo decir que me gusta una cosa, me gustan varias. Por ejemplo, disfruto estar mucho en mi casa con mis gatos. Soy mamá gatuna y perruna, pero siempre me gusta estar como pensando, estar como en tipo de actividades donde pueda desarrollarme, no solo el tema personal. En hobbies me gusta mucho hacer natación, hacer bici, pero siempre estoy como pensando cómo puedo, desde lo que yo conozco, creo que es como el aporte que puedo dejar, en qué espacios me enrolo de sociedad civil o desde el activismo un poco más académico, qué espacios construyo. Entonces me gusta mucho cocinar también, eso me sirve para mí de distractor y para desestresarme. Adoro comer y me gusta cocinar. ¿Cuál es tu rutina de autocuidado? Entendí que el autocuidado era importante a partir de 2020. No podía yo seguir con una vida estresada, velando por los derechos o tratando de generar derechos para otras mujeres, sino cuidar los míos. Uno que recomiendo es el tema de terapia. Para mí es fundamental asistir a terapia psicológica. Ha sido una rutina desde el 2020 que lo he venido haciendo y me ha ayudado mucho para conocerme, para superar algunas cosas, para entender otras. Y estar al aire libre me gusta mucho, me sirve mucho hacer deporte fuera. Me gustan los deportes, pero al aire libre. Creo que esas dos. Y la literatura, en mi caso particular, es porque mi trabajo es como muy académico y pasaba leyendo casi todas cuestiones negativas de justicia que no funcionaban. Entonces me di la necesidad de tener otro tipo de literatura. Tengo que decir que generalmente no me gustaba la literatura mucho antes, historias, novelas, pero ahora las he encontrado como muy
muy importantes como una forma de salir un poco de la rutina que tengo. Justo viene la siguiente. ¿Cuál es tu libro favorito escrito por una mujer? Es que a mí me cambió la vida el segundo sexo. O sea, lo leí y dije, ¿qué es esto? O sea, sí me impactó. Me impactó mucho este libro. Fue el primero, digamos, que me recomendaron. Es que, ¿sabes qué quieres saber qué es de feminismo? Pues léete esto. Tengo que decirlo que no lo he leído completo. O sea, lo he leído por partes en mi vida. Y al principio cuando lo leí me quedé un 70%. Luego pasaron cosas, pero fue como, wow, ¿qué es esto? Ese es el libro para entender varias cosas. Luego me ha gustado leer, bueno, creo que ese sería como el que más me ha impactado. Digo, el tema de Marcela Lagarde también me impactó porque habla mucho el tema de justicia. Entonces, como para entender un poco de cuando iniciaba este camino de los derechos humanos, me sirvió mucho para entenderlo. También se me olvidó ahorita la otra que me gusta mucho, que es argentina-brasileña. Se me olvidó de entender. Dejémoslo por ahí porque no me acuerdo, pero son como las dos que más me han impactado. Seguirán los postcréditos. ¿Team perros o team gatos? Tan. Team gatos. Muchísimas gracias, de verdad, por esas respuestas rápidas. Y también tenemos algunas preguntas en redes sociales. Bueno, aquí en redes nos preguntan de todo. Voy a empezar con la primera, que creo que es algo que hemos ya platicado un poquito, pero igual tal vez así como en algunos puntos nos preguntan cómo podemos contribuir a reducir la brecha de género. Yo creo que el trabajo que hace cada mujer es sumamente importante, no puedo decir que hay algo más importante una que otra. Creo que desde nuestros espacios personales, incluso familiares, el cuestionar las prácticas familiares a mí me sirvió mucho. Creo que fue el primer encontronazo que tuve en la vida con el feminismo y cuestionar estas prácticas de la familia, que creo que la mayoría no nos dejarán de mentir que son prácticas patriarcales y conservadoras muchas veces desde las mismas familias. En el caso de la mía fue así, ¿verdad? Cuestionar los roles que habían dentro de la casa. Me sirvió mucho. Entonces creo que cada quien desde nuestro espacio personal, con amigos, de trabajo, incluso una vez, una anécdota muy chiquita que me tocaba les decía a las amigas desde no permitir, por ejemplo, los chistes sexistas. Desde ahí estás haciendo una posición política, en no reírte y no permitir un chiste sexista, aunque pensarán de, ay, tan exagerada que, ¿verdad? Porque eso nos pasa a muchas feministas. Pero yo creo que el tener como nuestro posicionamiento claro, hacemos una diferencia en cualquier espacio que estemos. Y otra pregunta que viene de redes sociales, esa es bien concreta, pero tú nos dices y si no, nos dejas ahí contactos. Si llevas casos de divorcio y si das asesorías a mujeres para que no les jueguen la vuelta. Sí, claro, yo tengo 2 redes sociales, las que más utilizo. Voy a dar, es que no me la sé, la que más utilizo es el Twitter. Soy bastante tuitera y a veces me meto en problemas porque lo cuestiono todo, pero pues no puedo ser de otra forma. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Entonces, mi Twitter es Stephanie, se escribe STEPHANILRM19, Stephanie. Tengo una foto mía y de un gato, entonces es fácil de encontrar. Ahí me pueden escribir, soy como más tuitera que otra red. Y en el Instagram, también como Stephanie Rodríguez Monroy. Lo vamos a poner también en las descripciones, así que por ahí solo van a dar clic. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál sería la ruta de denuncia para las violencias en línea? Miren, la ruta de denuncias de cualquier tipo de delito es la siguiente, es la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. En el caso de la Policía Nacional, pues presentarte en una comisaría, en una oficina, dependiendo del lugar donde te encuentras. Ahí puedes hacer la denuncia, tiene la obligación. Eso es muy importante porque muchas veces o muchas mujeres o chicas me han contado que no les quieren recibir la denuncia porque dicen que eso no es constitutivo de delito. Yo he trabajado con los policías y una de las tareas que he hecho es ustedes tienen que recibir cualquier tipo de denuncia. Ustedes no tienen la obligación de ver si es un tipo penal o si es un delito. Ustedes la reciben y ya el Ministerio Público se encarga de decir si es delito o no. Pero en primer lugar la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público también. El Ministerio Público es presentarse a una oficina del Ministerio Público o la otra creo que hay la modalidad de presentarlo en línea.
en línea. Entonces, eso es bien importante. La cultura de denuncia en Guatemala es bastante compleja, pero yo siempre animo. Muchas veces me dicen, ay, pero es que el sistema de justicia no sirve, ¿para qué denuncias si va a caer impunidad? Pero peor es que no se denuncia y creen que el delito o los hechos no existen. Entonces, siempre es denunciar. Es complejo decirlo porque no es una ruta fácil, tengo que decirla también, si no sería irresponsable de mi parte, porque los procesos penales son complejos, son largos, pero es importante, para eso existe el derecho y la cultura de denuncia debe prevalecer. Y la última, ¿qué organizaciones o entidades pueden dar respaldo a las denuncias? Hay organizaciones de sociedad civil que se encargan de apoyar a estos casos. Voy a poner en mente, digamos, 2 aquí en la capital, pero también dependiendo de donde nos escuchen, creo que por ahí hay como organizaciones a nivel departamental, pero en Guatemala, el Grupo Guatemalteco de Mujeres, GGM, que lo pueden encontrar en Facebook, y ahí se encuentra la dirección de acompañamiento a casos de violencia contra las mujeres. Mujeres Transformando el Mundo, MTM, también de acompañamiento a este caso. Y ahora, de parte del Estado, se encuentra el Instituto de la Víctima, también que ahora se encuentra en redes sociales, en internet, cualquier tipo de dirección, que acompaña a mujeres que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de contar con recursos para contratarse a un abogado o una abogada. Entonces, esas 3 formas. A nivel departamental, pues hay varias organizaciones que apoyan a las mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por acompañarnos hoy. Ya nos compartiste tus redes sociales y nos puedes hacer un recordatorio de cómo encontrarte y en dónde seguirte. Gracias. En el caso de Twitter es Stephanie, STEPHANIELRM19. Y en el caso de Instagram es Stephanie Rodríguez Monroy. Ahí me pueden escribir, pero sobre todo el Twitter es el que más utilizo. Ok, gracias. Esta fue la experta de hoy en Genias, un podcast de Ciberfem Lab. Pueden encontrarnos en Instagram como @ciberfem_lab y en Twitter como @ciberfemlab. A mí pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como Linda Gary. En los controles y la edición y la producción me acompaña Gabriela Ruiz. Muchísimas gracias para ella. Y recuerden que, aunque nos intenten borrar, las genias existimos y resistimos.